Como le venía diciendo, este es el resumen de mi paciente. Esta paciente yo se la mostré a usted antes de salir a vacaciones en una clínica suya y discutimos el caso. Yo le comentaba que la paciente inicialmente iba a ir para la clínica de los martes, pero que yo no estaba de acuerdo con la propuesta del plan de tratamiento de invertir los braques de los incisivos superiores. Por ese motivo, pues decidí cambiarla de clínica. La paciente pues todavía obviamente no ha iniciado el tratamiento y analizando con usted me mostraba y me decía que la causa de todo, pues digamos que la maloclusión que tenía mi paciente y de las características de ella a nivel dental se debía en esta foto de acople que tienen los incisivos superiores con respecto a los incisivos inferiores, que una vez solucionáramos esto, obviamente pues la maloclusión y las características dentales que tenía en mi paciente iban a mejorar muchos. Por ese motivo planteamos un plan de tratamiento. Básicamente en la fase inicial, educación en higiene oral y profilaxis, operatoria dental en el diente 25, 37 y 47, alineación y nivelación con los braques ROT, la secuencia de arcos normal, una fase de trabajo la cual consistía básicamente lo que íbamos a hacer era lograr pues la oclusión, el acople entre los incisivos superiores e inferiores y que íbamos a retroinclinar un poco esos incisivos superiores, ganando un poco más de espacio gracias al stripping que realizaríamos según Bolton de 1.9 y de 1.5 total, realizar ya el cierre de espacios con mecánicas de fricción con cadeneta, coordinación de arco superior e inferior y ya la fase de finalización, evaluar la oclusión, la guía canina y los movimientos excursivos. Esto lo planteé con usted, Doc, en la clínica, como le digo, pues lo discutí con usted y pues de esta forma determinamos que era como el tratamiento ideal, un caso pues sencillo que se podía pues iniciar en su clínica. Obviamente, doctor, pues quedo atenta, pues ese fue como el plan de tratamiento que hablamos en meses anteriores. Ya para continuar en la parte de la revisión de los artículos, quise colocar ese artículo que usted muy amablemente nos compartió, que era acerca de los Valturbos y dónde deberían colocarse, especialmente pues en pacientes que presentaban mordidas profundas. Entonces sabemos que su objetivo principal es prevenir el contacto excesivo de los dientes superiores con los braques inferiores en pacientes con sobremordidas profundas, pero también puede ser beneficioso en casos de mordidas cruzadas o músculos masticatorios hiperfuncionales. La pregunta o el interrogante es, ¿existen diferencias de opinión sobre dónde colocarlos y qué materiales utilizar? Pues básicamente en ortodoncia, las sobremordidas se han corregido con placas de mordida de acrílico en anteriores superiores, ya sean removibles o fijas. Estos aparatos, pues su función es desarticular los dientes posteriores y desprogramar los músculos masticatorios y así permitir la erupción y extrusión de los dientes posteriores. Esas placas de mordida removible requieren de la comodidad del paciente, así también como unos ajustes frecuentes para tener en cuenta pues, los movimientos dentales. En, en paciente retrógnata o con un perímetro de arco inferior reducido es propenso a desarrollar una sobremordida profunda y un arco y una curva pronunciada de Spitz. Esta curva pronunciada de Spitz, como se ve aquí en la imagen, comúnmente se encuentra en pacientes retrógnatos de ángulo bajo y por lo general es que los segundos molares inferiores erupcionan distal. Estos segundos molares inferiores erupcionan distal a los primeros molares superiores y antes de que erupcionen los segundos molares superiores y esto causa una supraerupción. Entonces la cementación de los segundos molares inferiores también es muy fundamental porque me ayudan a extruir los premolares y los primeros molares para la corrección de la sobremordida. La corrección de la mordida profunda que va a requerir nivelar la curva de Spee específicamente en premolares y primeros molares que se extruyan, mientras que los incisivos, los caninos y los segundos molares se intruyen. Por lo general se requieren elásticos posteriores verticales de 2 onzas que se pueden prescribir para ayudar a esa extrusión del premolar. Los dientes posteriores son desarticulados por los biturbos de resina en los incisivos centrales superiores. ¿Dónde deben de ir estos biturbos? Entonces, acá nos mencionan que el ángulo del plano mandibular es un factor importante para determinar la ubicación del biturbo. Los biturbos anteriores están indicados en pacientes con un ángulo bajo y los biturbos de resina en posteriores son más adecuados para los casos de ángulo medio.
Los biturbos anteriores deben usarse con precaución en los casos de ángulo alto debido al riesgo de extrusión posterior no deseada. La ubicación más común están en la cara lingual de los incisivos centrales superiores. Los incisivos laterales superiores rara vez se usan debido a sus raíces cortas y los posteriores generalmente se colocan en las cúspides de soporte de los primeros molares inferiores. Los posteriores son menos eficaces para proporcionar espacio para los braques anteriores inferiores y pueden requerir un grosor excesivo en pacientes con ángulo bajo. El uso de planos de mordida fijos tiene la misma finalidad que el uso de los mismos removibles: controlar o limitar el crecimiento vertical dentoalveolar en la zona anterior y estimular el mismo en la zona posterior. Entonces estas son las fotografías donde nos muestran cómo deben de ir ubicados y cómo deben de ir confeccionados los biturbo tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Este es un caso, un reporte de caso en el cual nos hablan sobre el tratamiento de las maloclusiones clases 2 con mordida profunda en paciente adulto que utiliza elásticos intermaxilares y el control de la curva de Spig con arcos de alambre inversos acentuados. Propongo este porque al principio, antes de que usted me ayudara a identificar el origen de la maloclusión de mi paciente, pues yo había planteado para corregir esa mordida profunda un arco de curva inversa. Entonces, este es un paciente de 31 años de edad, braquicefálico, perfil convexo, clase 2, división 2, con un apiñamiento superior e inferior leve, un overjet de 4 milímetros y líneas medias dentales que no eran coincidentes. Era una clase 2 subdivisión izquierda, mordida profunda del 100%, 18 y 28 ausentes y líneas medias no coincidentes. Con base en las características clínicas presentadas anteriormente, los objetivos del tratamiento de ortodoncia eran la corrección de la maloclusión clase 2, la mordida profunda y el cambio de las líneas medias dentales. Acá está la cementación con brackets rod, arcos de curva inversa durante 8 meses y ahí se procedió a cementar inferior. Estas son las fotografías de la biomecánica manejada. Luego se utilizaron elásticos intermaxilares por 6 meses bilateral todo el día, clase 2, 3/16. Logrado la clase 1, se utilizaron 2 elásticos del lado izquierdo y uno del lado derecho durante la noche por 9 meses y luego se utilizaron elásticos de línea media 5/16 y un arco de curva inversa en acero. 26 meses después del tratamiento de mi paciente con un retenedor fijo de 3/3. Esta es la rotación de la mandíbula en sentido de las manecillas del reloj y la conclusión es que una buena planificación del tratamiento y las características clínicas y cefalométricas del paciente me van a definir la elección del tratamiento. El éxito cuando se elige elásticos intermaxilares también va a depender de la colaboración del paciente. Este es otro artículo en el cual nos habla sobre la mordida profunda, la etiología, el diagnóstico y el manejo. Entonces, sabemos que la mordida profunda es una superposición vertical de los incisivos superiores respecto a los inferiores, que se expresa de acuerdo al porcentaje de longitud coronal inferior que está cubierta por los incisivos superiores, que pueden haber factores inherentes o factores adquiridos. Los factores inherentes, como la morfología de los dientes, el patrón esquelético y la maloclusión, y el patrón de crecimiento condilar, y los factores adquiridos como el hábito muscular, el cambio en la posición de los dientes, una pérdida de los dientes de soporte posteriores, un hábito de empuje lateral de la lengua. ¿Cuáles son los métodos de corrección de mordida profunda? Acá nos plantean 5: extrusión de dientes posteriores, intrusión de dientes anteriores, combinación de ambas, proinclinación de los incisivos o ya el método quirúrgico. Entonces, el tratamiento. La extrusión de los dientes posteriores, esta modalidad de corrección de mordida profunda se indica más que todo en pacientes con crecimiento horizontal. Los aparatos removibles como los planos de mordida, los aparatos miofuncionales como el Bionator, el regulador funcional permiten la extrusión de los dientes posteriores abriendo así la mordida, o máscaras cervicales que ejercen una fuerza vertical hacia abajo de aproximadamente 200 a 300 gramos por lado durante 14 a 16 horas por día. Me va a crear un potencial para la extrusión de los molares y se corrige la mordida profunda.